¿Es posible que una nación tan poderosa como Estados Unidos esté al borde de su caída? ¿Podría la profecía bíblica haberlo anunciado siglos antes? En el libro de Daniel encontramos una advertencia que resuena con fuerza hoy. Miré entonces, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Daniel 7:11. Esta visión no fue solo para un tiempo antiguo. Muchos estudiosos han visto en estas palabras el eco de una realidad que se acerca, una última advertencia para las naciones que se han apartado de Dios. Hoy profundizaremos en lo que Daniel vio y cómo estas imágenes proféticas podrían estar describiendo el destino de Estados Unidos. Revelaremos las señales espirituales que podrían estar marcando el fin de una era. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde hace siglos, las Escrituras han sido el eco constante de advertencias divinas, mensajes urgentes que se mantienen suspendidos en el tiempo hasta hallar cumplimiento. Y uno de esos mensajes, quizás el más inquietante de todos, se encuentra en el libro de Daniel. Muchos han leído sus visiones como episodios apocalípticos distantes, figuras simbólicas de imperios olvidados. Pero ¿y si esas imágenes no solo describen lo que fue, sino lo que está por venir? ¿Y si la advertencia de Daniel no se limita al pasado, sino que resuena hoy, apuntando directamente al corazón de una nación poderosa, orgullosa y espiritualmente adormecida? Y si Estados Unidos, con su gloria y poder, está viviendo su capítulo final bajo el juicio profético ya anunciado, en Daniel 7:11 leemos: miré entonces, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esta escena no es producto de un simple sueño. Fue una visión celestial, una revelación directa del juicio de Dios sobre poderes que se levantan con soberbia, desafían la santidad y corrompen la tierra. La bestia simboliza imperios que se han alejado completamente de los principios divinos. Y el cuerno, que habla grandes cosas, lleno de arrogancia y autosuficiencia, representa líderes, sistemas y cultura que han sustituido la voz de Dios por la exaltación del yo. Cuando Daniel vio esto, su espíritu se turbó. No era una imagen bonita, era el juicio irreversible sobre una nación que cruzó la línea. Durante décadas, Estados Unidos fue visto por muchos como una tierra de bendición, un faro de libertad, un refugio para quienes buscaban un futuro mejor, fundado sobre principios que, aunque no perfectos, estaban impregnados de referencias bíblicas. El país creció con una conciencia espiritual visible. Las escuelas abrían con oración, las leyes reflejaban el temor de Dios, las familias buscaban instruir a sus hijos en caminos de rectitud. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa luz comenzó a apagarse. Lo que una vez fue reverencia se transformó en indiferencia. Lo que una vez fue temor santo se convirtió en burla abierta. En nombre del progreso y la inclusión se ha ido expulsando a Dios de cada esfera pública. Y ahora ese mismo país que por años se presentó como defensor de la fe se encuentra en la posición exacta que Daniel describió, al borde del juicio. La historia bíblica nos enseña que Dios no destruye sin antes advertir. Siempre hay una señal, una voz, una visión, un profeta que se levanta con un mensaje incómodo pero necesario. Así fue con Nínive, así fue con Babilonia, así fue con Israel mismo. Cuando el pueblo olvidó a su Dios, Él permitió que otras naciones se levantaran contra ellos, no por crueldad, sino por justicia. En Jeremías 25, 4-7, el profeta dice:
Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, madrugando y enviándolos, pero no escuchasteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira, con la obra de vuestras manos para mal vuestro. El juicio llega cuando el clamor del pecado supera el clamor del arrepentimiento. Y eso es lo que preocupa hoy, porque Estados Unidos no solo ha pecado, sino que ha institucionalizado su rebelión. Ha hecho leyes que aprueban lo que Dios condena. Ha exaltado lo que el cielo abomina. Y lo ha hecho con orgullo, sin remordimiento, sin temor. Daniel, al recibir sus visiones, no solo vio imperios pasados como Babilonia, Persia o Grecia, también recibió claves sobre los tiempos finales. En su capítulo 8 habla de un rey que se levantará con poder inmenso, pero no por su propia fuerza. Este rey destruye maravillosamente, prospera, engaña con astucia y se levanta contra el príncipe de los príncipes. Aunque muchos estudiosos lo relacionan con el anticristo final, no podemos ignorar que ese perfil también encaja con sistemas contemporáneos de gobierno, cultura y poder que se oponen frontalmente a Cristo. Y Estados Unidos, que alguna vez proclamó "In God we trust", desde sus billetes hasta sus discursos, ahora celebra el pecado con desfiles y exige tolerancia hacia lo que Dios llama abominación. ¿No es eso levantar la voz como el cuerno pequeño de Daniel, hablando grandes cosas, desafiando al Altísimo? Lo más alarmante es que muchos dentro del propio cuerpo de Cristo se han adormecido. Las iglesias predican prosperidad sin santidad, bendición sin arrepentimiento. Se reemplaza la cruz por el entretenimiento y la oración por el marketing. En Apocalipsis 3:17 Jesús dice a la iglesia de la Odisea, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este mensaje no es solo para un grupo aislado del pasado. Describe perfectamente la condición espiritual de gran parte del cristianismo moderno estadounidense. Riqueza material sin profundidad espiritual. Influencia sin intercesión. Edificios llenos, pero altares vacíos. Y mientras tanto, los síntomas del juicio ya comienzan a manifestarse. Caos interno, polarización extrema, violencia en las calles, sequías prolongadas, incendios incontrolables, fenómenos climáticos sin precedentes, crisis económica, aumento del odio racial y sobre todo una juventud completamente desconectada de Dios. ¿No son estas las señales que en otras épocas precedieron al colapso de imperios enteros? Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, no fue de la noche a la mañana, hubo décadas de advertencia. Dios levantó profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, pero el pueblo no escuchó. Ellos decían, paz, paz, cuando no había paz. Lo mismo sucede hoy. Se proclama que todo va a mejorar, que la economía se recuperará, que la nación es resiliente, pero sin arrepentimiento no hay restauración. Sin volver a Dios no hay futuro. En medio de estas advertencias no podemos olvidar la misericordia de Dios. Él no quiere la destrucción, Él anhela la restauración. En 2 Crónicas 7:14 el Señor nos da una receta clara. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta promesa sigue vigente, pero el tiempo para aplicarla se acorta. La ventana de gracia no estará abierta para siempre. El reloj profético sigue corriendo y cada día que pasa, el peso de las decisiones humanas inclina la balanza.
Cuando Daniel recibió estas visiones, su primera reacción no fue especular ni debatir, fue orar. En Daniel 9 encontramos una de las oraciones más poderosas de intercesión por una nación. Él no se excluye. No dice, ellos pecaron, sino, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Reconoce que el pueblo se desvió y que el juicio es justo. Esta actitud de humildad y arrepentimiento es la que falta hoy. Es más fácil señalar al gobierno, a los artistas, a los medios, que caer de rodillas y clamar, Señor, ten misericordia de nosotros. Muchos se preguntan si es demasiado tarde para Estados Unidos, si el daño es irreversible. La respuesta no está en las encuestas, ni en las noticias, ni siquiera en las predicciones geopolíticas. Está en el corazón del pueblo. Está en la respuesta de la iglesia. Nínive estaba condenada, pero un solo hombre, con un mensaje de parte de Dios, logró que todo cambiara. Jonás predicó juicio, y el pueblo respondió con ayuno y quebranto. Y Dios detuvo su mano. ¿Será posible algo así hoy? Sí, pero no sin un despertar radical, no sin una convicción profunda del pecado, no sin un regreso apasionado al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Las visiones de Daniel no deben ser leídas como piezas de curiosidad escatológica. Son advertencias vivas, activas, escritas para tiempos como este. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso significa que lo que se profetizó no ha perdido vigencia. Lo que se escribió tiene poder para señalar, confrontar y transformar. La pregunta no es si Daniel habló de nuestro tiempo. La verdadera pregunta es, ¿estamos escuchando? Estados Unidos no está exento del juicio divino simplemente por haber sido bendecido en el pasado. Al contrario, a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Y esta nación que ha enviado misioneros, ha financiado Biblias, ha construido templos y ha sido refugio para creyentes perseguidos, hoy se encuentra en una encrucijada espiritual. ¿Seguirá en soberbia o se humillará? ¿Persistirá en su rebeldía o se volverá al Dios que la levantó? Cada día que pasa sin arrepentimiento es un día más cerca del cumplimiento de lo que Daniel vio. La bestia será destruida, el cuerno será silenciado, el juicio vendrá. Pero antes de eso aún queda un llamado, una última advertencia. No para condenar, sino para despertar. No para aplastar, sino para redimir. Porque nuestro Dios sigue siendo lento para la ira y grande en misericordia. Pero también es justo. Y su justicia no puede ser burlada. Hoy no es un día cualquiera. Hoy puede ser el principio del fin o el inicio de un nuevo despertar. Todo dependerá de cómo respondamos a esta advertencia. Porque Daniel ya lo profetizó. Y lo que viene no se puede detener. A menos que haya un clamor que toque el cielo. ¿Seremos nosotros los que levantemos esa voz? ¿O dejaremos que la historia se repita una vez más? ¿Estás viendo lo que Dios está mostrando? ¿Estás oyendo lo que Él ya ha hablado? Porque esta es la última advertencia, ¿no? La historia de las naciones es también la historia de su relación con Dios. A lo largo de las Escrituras vemos cómo el Altísimo establece reinos y también los derriba. No por arbitrariedad, sino por justicia. Ningún imperio ha sido eterno y ninguno ha estado exento del juicio cuando ha traspasado los límites de la santidad. Las páginas de la Biblia son el reflejo de un principio inmutable. Dios honra a las naciones que le honran y resiste a las que lo desprecian. Estados Unidos no es la excepción. Por más moderna que sea su estructura, por más avanzada que sea su tecnología, por más extensa que sea su influencia, no puede evitar las consecuencias espirituales que han alcanzado a todos aquellos que antes caminaron con altivez delante de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la justicia divina no solo se revela en lo individual, sino también en lo colectivo.
cuando Sodoma y Gomorra fueron juzgadas, no fue solo por los actos de unos pocos, sino por la corrupción generalizada que había contaminado a toda la ciudad. En Ezequiel 16:49, Dios expone la raíz del juicio. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. No fueron los pecados visibles los que sellaron su destino, sino el corazón arrogante que se volvió insensible a Dios y a los demás. El paralelismo con la sociedad estadounidense es inquietante. Una nación que ha alcanzado niveles sin precedentes de abundancia, pero que ha usado esa abundancia para alimentar el ego, no para exaltar al dador de todas las cosas. Cuando Israel, el pueblo escogido de Dios, fue llevado cautivo por Babilonia, no fue por debilidad militar, sino por debilidad espiritual. Dios había enviado profeta tras profeta, clamando por arrepentimiento, pero el pueblo insistía en sus caminos. En 2 Reyes 17, 13 a 15, leemos: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos. Esta cadena de decisiones culminó en su caída. Dios no fue injusto, fue paciente, pero la paciencia tiene un límite cuando la rebelión se convierte en identidad nacional. El juicio fue la respuesta al rechazo persistente. Estados Unidos ha seguido ese patrón con precisión alarmante. En sus inicios, muchos de sus fundadores invocaron el nombre de Dios en oraciones públicas, inscribieron referencias bíblicas en documentos oficiales y reconocieron que toda libertad debía estar sujeta a la soberanía del Creador. Pero con el tiempo, esa conciencia fue sustituida por el orgullo nacional. La independencia dejó de ser política para convertirse en espiritual. Hoy, la nación se enorgullece de una libertad que rechaza la moral de las Escrituras, celebra la autodeterminación sin límites y redefine lo sagrado según conveniencias culturales. Lo que comenzó como bendición se ha transformado en idolatría. Se adora al país, pero se olvida a su Dios. En Isaías 5:20 el profeta pronuncia un ay que atraviesa los siglos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta inversión moral es la señal más clara de que una sociedad está próxima al colapso espiritual, y esa es precisamente la condición actual. Lo que antes se consideraba inmoral, hoy es celebrado. Lo que antes se protegía como santo, hoy es ridiculizado. Se legisla a favor del pecado y se censura la verdad. La justicia humana se ha vuelto injusta porque ha sido despojada del temor de Dios. Este principio de juicio sobre las naciones no es accidental ni variable, es consistente. Babilonia cayó por su soberbia. En Daniel 5, cuando Belsasar profanó los vasos sagrados del templo de Jerusalén, apareció una escritura en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel interpretó estas palabras diciendo: tu reino ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Daniel 5:27. Esa misma noche, el imperio más poderoso del momento fue entregado a los medos y persas. El juicio no demoró. No se trató de un ataque enemigo inesperado, sino de una sentencia divina ejecutada en el tiempo exacto. ¿Cuántas veces ha sido pesada ya la nación en la balanza de Dios? ¿Cuántas oportunidades más quedan antes de que se complete la medida? En Proverbios 14:34 se afirma: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones.
Este versículo revela el eje sobre el cual gira el destino de cualquier país. No es su economía, no es su poder militar, no es su innovación tecnológica, es su nivel de justicia ante los ojos de Dios. Cuando esa justicia se pierde, lo que queda es vergüenza, división, ruina. Estados Unidos, con todos sus logros, no puede escapar a esta ley espiritual. El pecado, una vez tolerado, se normaliza. Una vez normalizado, se institucionaliza. Y una vez institucionalizado, se defiende con violencia. En ese punto, el juicio no solo es inevitable, es necesario. Cuando el pueblo de Judá fue invadido por Babilonia, el profeta Jeremías lloró no solo por la pérdida de la tierra, sino por la ceguera del pueblo. En Lamentaciones 2:14 declara: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Esta declaración es especialmente relevante en una época donde gran parte de los líderes espirituales prefieren ofrecer mensajes positivos, discursos motivacionales y promesas vacías, en lugar de confrontar al pueblo con la verdad. Un pueblo que no es confrontado no puede arrepentirse, y sin arrepentimiento no hay redención. El silencio de la iglesia frente al pecado nacional se convierte en complicidad. En lugar de ser la voz que alerta, se vuelve el eco de una cultura decadente. Apocalipsis 18 habla de la caída de una gran ciudad que simboliza un sistema de comercio, corrupción y pecado. En el versículo 4, Dios llama a su pueblo diciendo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Este llamado no es solo geográfico, es espiritual. Implica separación, discernimiento, santidad. No se puede influir en una nación desde una posición de conformidad. Se influye desde la integridad, desde la separación para Dios, desde el compromiso con su palabra. Estados Unidos necesita voces que no se plieguen al espíritu de la época, sino que hablen con la autoridad del cielo. Necesita un llamado urgente a la conciencia nacional. Pero ese llamado solo puede ser emitido por quienes han comprendido el patrón bíblico y no lo niegan, sino que lo proclaman con temor santo. La historia muestra que Dios no juzga sin antes advertir. Las advertencias son oportunidades de gracia, pero cuando se ignoran, se convierten en testimonio contra los que las rechazaron. Jesús mismo lo dijo en Mateo 11:21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido en cilicio y en ceniza. Estados Unidos ha visto milagros. Ha sido testigo de avivamientos, de moveres espirituales profundos, de tiempos de intercesión nacional, pero el recuerdo de esos días ya no detiene la caída actual. El juicio no vendrá por ignorancia, sino por rebeldía. No por falta de luz, sino por rechazarla. A medida que la nación continúa descendiendo por este camino, la única esperanza real es que haya un giro radical. Pero ese giro no vendrá sin reconocer la raíz del problema. No es un conflicto político, no es una crisis social, es una guerra espiritual entre un pueblo que fue llamado a honrar a Dios y un sistema que ha decidido reemplazarlo. Y en esa lucha cada decisión cuenta, cada ley aprobada, cada altar derribado, cada verdad suprimida, cada pecado aplaudido, todo suma en la balanza de juicio. Estados Unidos ha seguido con precisión profética el mismo camino que recorrieron otras naciones antes de su colapso. Ha despreciado los pactos, ha trivializado lo santo, ha perseguido la verdad, ha exaltado el orgullo. Pero la Escritura no cambia. Y el Dios de Daniel sigue siendo el mismo. Él sigue pesando las naciones.
Él sigue esperando justicia y Él sigue juzgando con rectitud. Lo que el mundo llama evolución, la Biblia lo llama apostasía. Lo que el mundo aplaude como libertad, Dios lo llama esclavitud del pecado. Lo que el mundo promueve como progreso, el cielo lo registra como rebelión. Y cuando esa rebelión llega al punto en que ya no puede ser ignorada, entonces se activa el juicio. No como venganza, sino como cumplimiento del orden divino. El patrón está escrito, el precedente es claro. El juicio no será una sorpresa, será el resultado inevitable de una nación que se ha olvidado de su creador. ¿Y si esta es la última etapa antes de la caída? ¿Y si lo que viene es la ejecución de un juicio que ya fue decretado en los cielos? Aún hay tiempo para responder, pero ese tiempo se está agotando. Lo que fue anunciado en Daniel, lo que se vio en Israel, lo que ocurrió en Babilonia, está alineado con el presente de una nación que ha olvidado a Dios. El patrón se ha cumplido, la advertencia ha sido dada, el juicio está cerca. Cuando una nación traspasa los límites de la gracia, el juicio se convierte en la única respuesta justa del cielo. No porque Dios se canse, sino porque su santidad no puede ser burlada. El pecado, cuando es tolerado, tiende a multiplicarse. Y cuando se institucionaliza, se convierte en la sentencia silenciosa de una sociedad que ha decidido vivir sin Dios. Estados Unidos no enfrenta una amenaza externa mayor que la amenaza interna del pecado, abrazado, promovido y defendido como si fuera virtud. El juicio que se aproxima no es simplemente el resultado de políticas erradas o crisis económicas. Es el resultado inevitable de una nación que desafía abiertamente los mandamientos del Altísimo. En este momento histórico no se trata de una simple decadencia moral, sino de una confrontación directa con la voluntad divina. En Romanos 1, 21 a 24, el apóstol Pablo describe la progresión de una sociedad que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificó como Dios ni le dio gracias, sino que se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso, dice el texto, Dios los entregó a la inmundicia. Esta es la peor condición a la que puede llegar una nación, ser entregada. Cuando Dios retira su presencia protectora y permite que las consecuencias del pecado caigan sobre los hombres sin freno, la sociedad entera se hunde en confusión, violencia y degradación espiritual. Esta entrega no ocurre de un día para otro. Es el resultado de una insistencia persistente en rebelarse contra Dios. Es el resultado de decir no una y otra vez al arrepentimiento. Es el resultado de exaltar la independencia humana sobre la dependencia divina. La Escritura no deja margen de duda. El pecado, cuando no es confrontado, produce muerte. El profeta Isaías lo expresó con absoluta claridad. Vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. La separación entre Dios y una nación no ocurre por accidente, sino por acumulación de transgresiones. Estados Unidos, que durante décadas fue considerado una nación bajo Dios, ha reemplazado los altares por plataformas ideológicas y ha sustituido la ley divina por legislaciones humanas que contradicen flagrantemente la verdad revelada. Se legisla la injusticia, se protege el pecado, se censura la santidad y aún se espera bendición. Pero no puede haber bendición donde hay rebelión, no puede haber paz donde hay desobediencia, no puede haber seguridad donde se ha rechazado al príncipe de paz. En Jeremías 6:15, el profeta lanza una pregunta que resuena con fuerza en este tiempo. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación?
Ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. La ausencia de vergüenza es el síntoma más alarmante de una sociedad que ha cruzado el umbral. Cuando ya no hay sensibilidad al pecado, cuando se celebra lo perverso y se ridiculiza lo santo, se confirma que el juicio es inminente. Hoy, el pecado no solo es tolerado, sino celebrado. Se exhibe como progreso, se promueve como libertad, se impone como norma, y quienes se atreven a denunciarlo son calificados como intolerantes, retrógrados o fanáticos. El pecado ha sido institucionalizado, y esa es la señal más clara de que el tiempo de gracia está por cerrarse. El profeta Daniel vivió en medio de una cultura profundamente pagana. Fue testigo de cómo un imperio poderoso como Babilonia se levantaba con orgullo y desafiaba abiertamente a Dios. Sin embargo, también fue testigo de cómo ese mismo imperio fue humillado por la mano del Altísimo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo que ser llevado al nivel de una bestia del campo, perdiendo la razón, para reconocer que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Daniel 4:32. Este relato no es solo una historia del pasado, sino una advertencia viva para cualquier nación que se exalte a sí misma. El orgullo precede a la destrucción, y cuando una nación se jacta de su autosuficiencia espiritual, está a un paso del quebrantamiento. Dios no comparte su gloria con nadie, y cuando los pueblos comienzan a dar gloria al hombre en lugar de a su Creador, la caída es segura. En Levítico 18, Dios da instrucciones claras sobre los límites morales que su pueblo no debía cruzar. Enumera prácticas sexuales prohibidas, relaciones impuras y conductas que Él califica como abominación. Y al final del capítulo Dios dice algo contundente: no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Levítico 18, 24-25. Este pasaje revela que el pecado sexual no solo afecta a individuos, sino que contamina la tierra misma. Y cuando esa contaminación alcanza su punto máximo, la tierra expulsa a quienes la habitan. Es una expulsión espiritual, una pérdida de cobertura, una manifestación del juicio de Dios. Lo que ocurrió con Canaán puede ocurrir con cualquier otra nación que decida desafiar los límites que Dios ha establecido. Estados Unidos ha abrazado el pecado como identidad nacional. Ha promovido leyes que contradicen abiertamente los valores eternos de la palabra. Ha redefinido el matrimonio. Ha legalizado el asesinato de los inocentes. Ha promovido la perversión sexual desde las escuelas y ha perseguido a quienes se atreven a levantar la voz en defensa de la verdad. Este no es simplemente un declive moral, es una insurrección espiritual. En Oseas 4, 1-3, Dios presenta una acusación contra su pueblo. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. La rebelión no solo afecta el ámbito espiritual, sino también el social, el ecológico y el emocional. Cuando una nación se aleja de Dios, todo su sistema comienza a colapsar desde dentro. El pecado produce una cadena de consecuencias que ningún sistema humano puede controlar. Cuando se abre la puerta a la desobediencia, también se abre la puerta a la destrucción. Estados Unidos se ha convertido en una nación que justifica lo injustificable
protege lo impuro y persigue la santidad. Se ha puesto de pie contra los principios eternos del reino de Dios y ha hecho del pecado su bandera. Esta postura no quedará impune. En Nahum 1:3 leemos: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. La paciencia de Dios es grande, pero su justicia también lo es. Y cuando esa justicia se activa, no hay ejército que pueda resistirla, ni economía que pueda sostenerse, ni gobierno que pueda evitarla. Dios siempre ha tratado al pecado con seriedad. La cruz es la prueba más contundente de ello. Jesús no murió para relativizar el pecado, sino para destruirlo. Su sacrificio fue el precio máximo que se pagó por una humanidad perdida. Ignorar esa obra, despreciarla, minimizarla, es posicionarse del lado del juicio. En Hebreos 10, 26 a 27, el autor escribe: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Una nación que ha conocido la verdad y decide rechazarla voluntariamente se pone en una posición de juicio inminente. No se trata de ignorancia, sino de rebelión. Estados Unidos no puede alegar ignorancia. Ha tenido acceso a la palabra, ha tenido templos en cada ciudad, ha transmitido el evangelio a las naciones, ha impreso Biblias, ha financiado misiones, ha visto milagros. Pero todo eso, sin arrepentimiento, no sirve de nada. Jesús dijo en Mateo 11:24: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esta advertencia es aún más severa cuando se aplica a un pueblo que ha disfrutado de tanta revelación y ha decidido desecharla. El juicio de Dios no siempre viene con cataclismos visibles. A veces se manifiesta como confusión, como división, como decadencia moral, como falta de propósito, como pérdida de identidad. Y todo eso ya se está viendo. Lo que antes era claro, ahora se cuestiona. Lo que antes se protegía, ahora se destruye. Las familias están fragmentadas. La autoridad está desacreditada. La verdad es relativa. El pecado se ha vuelto bandera. Y el juicio, aunque silencioso, avanza con firmeza. Como una ola que nadie puede detener, se aproxima el cumplimiento de lo que fue advertido. La única forma de detener esta caída es el arrepentimiento genuino. Pero no puede haber arrepentimiento donde no hay conciencia de pecado. Y no hay conciencia de pecado donde no se predica la verdad. Es por eso que el primer paso para cambiar el rumbo es volver a proclamar con valentía lo que Dios ha dicho, sin filtros, sin suavizarlo, sin temor. Solo la verdad puede confrontar al pecado. Solo la verdad puede preparar el camino para el regreso del Señor. Una nación que desafía los límites de Dios está caminando hacia su colapso, y Estados Unidos hoy se encuentra en ese punto. No por falta de bendición, sino por desprecio a aquel que bendice. No por ignorancia, sino por orgullo. No por debilidad, sino por soberbia. El pecado ha sido elevado al rango de derecho. Y esa exaltación del pecado es la señal más clara de que el juicio ya ha comenzado a activarse. El tiempo de actuar es ahora. La advertencia ha sido dada. El pecado ha sido identificado. El reloj espiritual sigue avanzando. El mensaje de Daniel no fue una curiosidad profética. Fue una voz que aún resuena. Una palabra viva que clama desde las Escrituras al corazón de las naciones. ¿Será escuchada o será ignorada como tantas veces antes? La respuesta definirá no solo el futuro de una nación, sino el destino eterno de millones. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y lo que una nación promueve, también recogerá. El pecado no se queda sin respuesta. Y la santidad no se quedará sin victoria. El juicio viene, pero también
La decisión aún puede ser tomada. Mientras haya aliento, hay esperanza. Mientras haya conciencia, hay redención. Pero el tiempo se acorta, porque la medida está por llenarse. Y cuando eso ocurra, lo anunciado en Daniel será realidad ineludible. Cuando los profetas hablaban en la antigüedad, sus palabras no eran solo advertencias para su tiempo, eran también relojes espirituales marcando el pulso de los siglos. Las visiones de Daniel no fueron entregadas como ilustraciones simbólicas sin destino. Fueron codificaciones divinas de eventos que aún hoy laten con fuerza en las entrañas del mundo. Lo que él vio no terminó en Babilonia, ni en los imperios que surgieron después. Lo que Daniel contempló fue un patrón, un diseño profético que se repite cada vez que una nación desafía los límites, se exalta a sí misma y persiste en su rebelión contra el Dios viviente. Hoy, ese patrón se está desplegando ante nuestros ojos con una precisión asombrosa. Y quienes tienen oído espiritual ya han comenzado a escuchar los ecos de esas visiones. El cumplimiento no se anuncia con titulares, pero se graba con fuego en la conciencia de quienes aún temen a Dios. En Daniel 8 se describe una figura que se engrandece, que desafía el cielo, que derriba la verdad y prospera en medio del engaño. Esta imagen no representa simplemente a un individuo, sino a un sistema, una mentalidad, una cultura que se levanta con arrogancia, que desecha la santidad y se establece como juez absoluto del bien y del mal. Esa figura profética encuentra hoy su reflejo en los discursos que se imponen desde las plataformas de poder, en los valores que se enseñan como norma incuestionable, en la supresión deliberada de todo lo que lleva el sello de Dios. No se trata de conspiraciones humanas, se trata del cumplimiento paulatino de lo que el cielo ya reveló. Cuando la mentira se presenta como verdad, cuando la confusión se celebra como identidad, cuando la blasfemia se camufla de cultura, entonces las palabras de Daniel ya no son eco del pasado, sino voz del presente. El libro de Apocalipsis, en consonancia con Daniel, muestra un escenario donde las naciones se embriagan con la arrogancia de una gran ciudad, símbolo de corrupción, de poder sin límites, de comercio desenfrenado y de desprecio absoluto por lo sagrado. Esa imagen no está distante de lo que hoy representa gran parte del modelo sociocultural en el que vive Estados Unidos. Una nación que ha edificado su seguridad en el poder militar, en la abundancia material, en la supremacía económica, pero ha dejado de lado la justicia, la humildad y la dependencia de Dios. Lo que hoy se ve no es simple deterioro social, es una acumulación de señales que gritan con urgencia. Y si los profetas vieran lo que está ocurriendo, no dudarían en decir que los tiempos están marcados. Las Escrituras siempre asociaron el juicio con señales visibles. No fue en secreto que cayó Sodoma, no fue sin aviso que se dividió el reino de Israel, no fue sin señales que vino el diluvio. Jesús mismo lo enseñó en Mateo 24. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. El lenguaje profético está impregnado de símbolos naturales y espirituales que se activan cuando una sociedad alcanza su punto de no retorno. Y cuando uno observa con detenimiento la realidad actual, es imposible no ver esas señales. El incremento sin precedentes de desastres naturales, la fragmentación social, la polarización política extrema, el colapso moral, la confusión en la identidad, el crecimiento del odio a lo sagrado, la censura a la verdad, todo esto es el reflejo de una nación que ha sido tocada por la mano del juicio. La visión de las bestias que Daniel describe no solo
tenía un componente simbólico, también representaba el avance de poderes mundiales que se levantarían uno tras otro hasta el tiempo del fin. Pero la última bestia, la más terrible, no era como las otras. Tenía cuernos, tenía una voz, tenía ojos y hablaba con soberbia. Esa imagen no puede entenderse solo como una figura antigua. Esa es una descripción espiritual de una fuerza activa que actúa hoy por medio de estructuras políticas, ideológicas, económicas y tecnológicas. Una fuerza que no necesita violencia física para someter porque domina las mentes, porque redefine la verdad, porque corrompe lo que es puro. El espíritu de la última bestia no está por llegar, ya está aquí. Se manifiesta en cada ley que atropella la voluntad de Dios, en cada programa educativo que siembra confusión desde la infancia, en cada discurso público que condena la santidad y celebra la impureza. Daniel no solo vio imperios, vio el enfrentamiento entre el reino de Dios y los reinos del hombre. Y en ese enfrentamiento las señales no aparecen por accidente, aparecen como consecuencia. Cuando el cuerno pequeño se exalta a sí mismo, cuando intenta cambiar los tiempos y la ley, cuando oprime a los santos, cuando seduce con promesas de paz sin justicia, las señales comienzan a multiplicarse. No por sensacionalismo, sino porque el mundo espiritual responde. Porque los cielos no permanecen indiferentes ante la rebelión de una nación que fue altamente bendecida y que ahora niega al que la levantó. Estados Unidos no puede ignorar estas señales, no puede llamarlas coincidencia, no puede disimularlas como fenómenos naturales, porque no se trata del clima, se trata del clamor de la tierra que ya no puede soportar más pecado derramado sobre ella. La Escritura enseña que cuando la iniquidad llega a su colmo, Dios actúa. En Génesis 15:16, el Señor le dice a Abraham que no tomará la tierra de Canaán todavía, porque la maldad de los amorreos aún no ha llegado a su colmo. Eso implica que hay una medida, un límite, un momento en que Dios dice hasta aquí. Y cada generación recibe señales que le muestran qué tan cerca está de ese límite. Las visiones de Daniel no deben leerse como poesía antigua. Deben ser entendidas como los planos proféticos del trato de Dios con las naciones. Planos que se actualizan cuando la maldad se convierte en ley, cuando la injusticia se convierte en sistema, cuando el nombre de Dios es removido de todo lo que alguna vez fue sagrado. Las señales no son una amenaza, son una advertencia misericordiosa, una última oportunidad para reaccionar antes de que la copa rebose. Cada vez que un profeta habló, su voz se elevó cuando vio que el pueblo ignoraba las señales. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos clamaron no solo por lo que venía, sino por lo que ya estaba ocurriendo, y nadie quería reconocer. Esa es también la condición actual. Hay quienes aún insisten en decir que todo se va a arreglar, que son tiempos difíciles, pero que pronto pasarán. Sin embargo, la palabra no promete calma a las naciones que persisten en la desobediencia. Promete juicio, promete zarandeo, promete exposición. Las señales no mienten. Mienten los corazones endurecidos que no quieren verlas. Mienten las voces que proclaman paz donde hay desobediencia. Mienten los sistemas que simulan prosperidad mientras la ruina espiritual avanza sin freno. En Lucas 21:11 Jesús dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Estas palabras no fueron dadas como elementos escenográficos de una película apocalíptica. Fueron palabras directas
sobre eventos reales y muchos de ellos ya han comenzado a cumplirse. La multiplicación de plagas, el miedo global, el descontrol climático, el desorden económico, el desmoronamiento de las estructuras que antes parecían inquebrantables. Todo esto refleja la alteración del orden establecido. Porque cuando el pecado trastoca el fundamento espiritual de una nación, todo lo demás se descompone. No hay institución humana que se mantenga firme si ha negado a Dios. No hay gobierno que pueda traer paz sin obedecer al príncipe de paz. No hay sistema que funcione sin el respaldo de la verdad. Las señales están allí, claras, repetitivas, innegables, no como símbolos de terror, sino como llamadas de urgencia, como luces intermitentes que anuncian que el abismo está cerca. Y el gran error no es verlas, es ignorarlas. Es llamarlas exageración, es decir, que todo es parte de un ciclo normal. Pero las Escrituras no hablan de ciclos, hablan de consumación, hablan de un tiempo final. Y ese tiempo no es solo un momento profético, es una realidad que avanza cada vez que una generación cierra sus oídos a la voz del Espíritu. Las señales no son para atemorizar, son para alertar, para despertar, para preparar. Y quien no las discierne se encontrará sorprendido por algo que pudo haber entendido. Daniel recibió las visiones, pero también la interpretación. Y esa interpretación no fue para que la sellara y olvidara. Fue para que entendiera que lo que estaba por suceder era parte de un plan mayor. Hoy ese plan sigue avanzando. Y lo que él vio, hoy lo vivimos. Las señales se multiplican no porque Dios haya cambiado, sino porque el tiempo se acerca. No porque el cielo esté en pánico, sino porque la tierra ha rechazado la verdad. Y ante ese rechazo, la creación entera gime, como dice Romanos 8, esperando la manifestación de los hijos de Dios, esperando que alguien reaccione, esperando que alguien levante la voz, esperando que alguien deje de ignorar lo evidente. El mensaje es claro, las señales están sobre nosotros. Y si Estados Unidos no despierta a esa realidad, el juicio no solo será justo, será inevitable, porque lo que Daniel vio fue más que una visión, fue la radiografía espiritual de un mundo que se encamina hacia la culminación de su rebelión. Y dentro de ese mundo hay naciones que deben decidir si se alinean con el reino eterno o siguen glorificando su propia caída. La advertencia sigue en pie. Las señales siguen multiplicándose. El reloj sigue avanzando. Y el cielo aún espera una respuesta. Porque Dios ha hablado. Daniel lo profetizó. Y las señales ya están aquí. Cuando el juicio de Dios se acerca sobre una nación, no todo está perdido. Aunque la estructura se derrumbe, aunque los sistemas colapsen y las señales anuncien un tiempo de corrección inminente, la Escritura revela una verdad que permanece. Dios siempre preserva un remanente, un pueblo apartado, no por mérito propio, sino por una disposición interior de obediencia, santidad y temor reverente. A lo largo de la historia bíblica, incluso cuando el castigo era inevitable, hubo hombres y mujeres que caminaron en fidelidad. Fueron esos los que intercedieron, los que no se inclinaron ante los ídolos, los que mantuvieron encendida la lámpara en medio de la oscuridad. Esa es la posición espiritual que hoy se vuelve urgente, porque si Estados Unidos está atravesando el umbral del juicio, también está siendo llamado a que su remanente se levante con autoridad, no en nombre de una nación, sino en el nombre del Dios que aún tiene la última palabra. Daniel fue testigo del colapso de su nación. Vio cómo Jerusalén fue entregada a manos extranjeras, cómo el templo fue profanado, cómo la identidad de su pueblo fue arrasada. Sin embargo, en medio de esa desolación, él no se contaminó, no adoptó los hábitos del entorno, no renegó de su fe,
no se adaptó a la cultura que lo rodeaba. En lugar de eso, fortaleció su vínculo con Dios, se mantuvo firme en la oración y fue escogido como instrumento de revelación divina. El libro que lleva su nombre no solo contiene visiones sobre el juicio a las naciones, también contiene el testimonio silencioso de lo que significa ser remanente. Ser remanente es mantener la fidelidad cuando todos los demás se doblegan. Es orar cuando la nación ha dejado de hacerlo. Es ayunar cuando la mayoría se sacia en el festín de la autocomplacencia. Es mantenerse firme cuando el sistema exige rendición. Isaías profetizó en un tiempo de decadencia y en medio de sus palabras de juicio dejó una promesa. En Isaías 1:9 dijo: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, semejantes a Gomorra. Este resto pequeño, este remanente, es la razón por la que la destrucción no es total. Es la señal de que aún en medio de la rebelión colectiva hay quienes permanecen del lado correcto de la historia espiritual. Son los que lloran entre el pórtico y el altar, los que claman por misericordia, los que no buscan protagonismo sino alineamiento con la voluntad de Dios. En Ezequiel 9, Dios marca a aquellos que gimen por las abominaciones que se cometen en la ciudad. No son indiferentes, no celebran el pecado, no lo justifican, lo lamentan, y su lamento es escuchado en el cielo. El remanente tiene una función crítica en tiempos de juicio. No es espectador, es intercesor, no se aísla, se consagra, no huye, pero tampoco se mezcla. Su identidad está definida por la palabra, no por el entorno. Son pocos, pero su impacto es mayor que el de 1000 voces confundidas. Jesús dijo en Mateo 5 que son sal y luz, y cuando la sal pierde su sabor, nada más puede preservar lo que se corrompe. Cuando la luz se apaga, no queda otra cosa que tinieblas. La preservación espiritual de una nación no depende del poder político, ni de la opinión pública. Depende de si hay aún quienes estén dispuestos a pagar el precio de vivir como representantes del reino en medio de una generación torcida y perversa. En el libro de Malaquías, cuando el pueblo se había endurecido, hubo un grupo que no participó del desprecio generalizado hacia Dios. Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Esta escena muestra cómo, incluso cuando la mayoría ha perdido la reverencia, hay quienes permanecen atentos a su voz. Dios los identifica, Dios los escucha y Dios escribe sus nombres. No se trata de fama entre los hombres, sino de registro en el cielo. El remanente no busca ser visto, pero es reconocido. No clama por reconocimiento, pero Dios no pasa por alto su fidelidad. El remanente en Estados Unidos está siendo probado, no con fuego físico, sino con presión cultural, con hostilidad ideológica, con tentación constante a diluir la verdad. El desafío no es sobrevivir, es mantenerse en posición. No es resistir por instinto, es permanecer por convicción. Porque cada vez que una voz fiel se silencia, se fortalece la mentira. Cada vez que un altar se abandona, se erige un trono falso. Cada vez que se calla la verdad por temor al rechazo, se refuerza la estructura que oprime al Espíritu Santo. Pero si el remanente se mantiene en pie, si persevera en integridad, si no cede ante la intimidación del sistema, entonces hay esperanza. No para evitar por completo el juicio, pero sí para que la misericordia acompañe la disciplina. Sí para que aún en medio del zarandeo Dios se acuerde de quienes aún le temen. Porque el juicio, aunque necesario, no es el fin para los que son suyos. Aun cuando todo se sacude, los que han edificado sobre la roca no serán movidos.
Aunque las naciones tiemblen, los que tienen su ciudadanía en el reino eterno permanecerán. El remanente no solo sobrevive, prevalece, no solo resiste, intercede, no solo se aparta del mal, sino que señala el camino de regreso, no con palabras vacías, sino con vidas que arden por la presencia de Dios. Y esa es la respuesta que el cielo espera en esta hora. No estrategias humanas, no movimientos populares, un pueblo consagrado, un remanente activo, un eco vivo de la santidad en medio de una cultura que ha perdido el temor. Ese es el modelo que Daniel representó. Esa es la herencia que debe recuperarse. Porque si queda un remanente fiel, el juicio no será la última palabra. Dios aún responderá a los que no se han postrado. El juicio es justo, pero Dios aún extiende un llamado. Aunque las señales ya estén desplegadas y el peso del pecado haya llenado la copa, todavía resuena en lo alto una invitación urgente. Vuelve. Esa palabra repetida una y otra vez por los profetas no es un suspiro de desesperación, sino una trompeta de esperanza. En medio del colapso, en medio del engaño colectivo, en medio de la rebelión institucionalizada, el cielo no ha cerrado del todo su mano. Aún hay una ventana de misericordia. Y mientras esa ventana permanezca abierta, hay oportunidad de responder. No con argumentos, sino con arrepentimiento. No con promesas humanas, sino con rendición verdadera. Porque el corazón de Dios no es destruir, sino restaurar. Pero esa restauración no vendrá sin humillación, sin quebranto, sin una decisión firme de alejarse del mal y volver al camino eterno. El arrepentimiento no es un acto emocional, es un giro total. Es abandonar lo que ofende a Dios y volver a abrazar su palabra como la única guía. Es rechazar la oscuridad y clamar por su luz. Es reconocer que la grandeza de una nación no se mide por sus logros, sino por su temor de Dios. En Joel 2:12-13, el Señor dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Esa es la voz que aún llama a Estados Unidos. No para que recupere su poder, sino para que recupere su alma. No para que vuelva a la cima, sino para que vuelva al altar. Las ciudades que ignoraron esta voz terminaron en ruinas, pero aquellas que respondieron, aunque tarde, vieron la mano de Dios detenerse. Nínive fue una ciudad pagana, cruel, corrupta. Pero cuando oyó el mensaje de juicio, se volvió. Desde el rey hasta el último ciudadano, todos reconocieron su maldad. Y Dios, que ya había decretado su destrucción, se arrepintió del mal que había anunciado. El mismo Dios que juzga es el Dios que salva. Pero solo actúa cuando hay un corazón contrito, cuando hay un clamor sincero. En Estados Unidos aún hay iglesias, aún hay creyentes, aún hay una palabra predicada. Lo que falta no es más información, es más quebrantamiento. Lo que falta no es un mensaje nuevo, es obediencia al mensaje eterno. El Señor no ignora la maldad, pero tampoco desprecia al que se humilla. En 2 Crónicas 7:14 está el diseño divino para momentos como este. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Esa palabra, condicional y poderosa, aún vibra con fuerza. No es una fórmula, es una llave. La puerta del perdón está abierta, pero hay que cruzarla con arrepentimiento genuino. No basta con lamentos temporales, no basta con oraciones vacías. Hace falta una reforma interior, hace falta limpieza de los altares contaminados, hace falta renunciar a todo pacto con la injusticia. Solo entonces el Señor oirá desde los cielos y sanará la tierra, porque esta no es solo una advertencia.
es una última oportunidad, no solo un anuncio de lo que vendrá, sino una convocatoria a lo que aún puede ser. El arrepentimiento nacional no es imposible, pero debe comenzar ahora. No cuando todo colapse, sino antes. No cuando el fuego consuma, sino cuando el corazón se quebranta. Si Estados Unidos responde, Dios responderá. Si se vuelve a Él, Él extenderá su mano. No hay maldad que supere su gracia, pero su gracia solo actúa cuando hay verdad en lo íntimo. Y esa verdad debe manifestarse ya, porque la hora avanza y el cielo aún espera una respuesta. El juicio de Dios nunca irrumpe sin propósito. Cuando las estructuras humanas se tambalean y los sistemas confiables se quiebran, lo que en realidad está ocurriendo no es solo la caída de una nación, sino el reposicionamiento de lo eterno. Porque cuando una nación pierde su rumbo, Dios vuelve a centrar a los suyos. Esta advertencia no es solo un llamado a reconocer el peligro, es una invitación a reenfocar el alma, más allá de las señales, más allá de los pecados colectivos, más allá del caos que se aproxima. Hay una urgencia superior, despertar al propósito profético que recae sobre quienes aún oyen la voz de Dios. No es tiempo de esconderse, es tiempo de levantarse con discernimiento. Quien entiende lo que está ocurriendo no lo hace para alimentar el temor, sino para recuperar la visión. Porque mientras el sistema se sacude, el reino permanece. Y mientras las naciones caen, Dios posiciona a los que están alineados con su voluntad. No estamos llamados a predecir el desastre, sino a preparar el camino. A ser vigías que no duermen, a ser portadores de una voz distinta, a vivir como pueblo que pertenece a otro gobierno, a otra economía, a otro reino. El mensaje de Daniel no termina en destrucción,